todos. La paz y el amor de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. Damos la alegría de estar acá, así como lo siento yo y el privilegio de poder compartir el mensaje junto con cada uno de ustedes. Deseo iniciar con una introducción entre lo que muchas veces acontece en la vida de nosotros durante el tiempo aquí en la tierra. Y tiene que ver con que muchas veces conocemos a algunas personas, nos allegamos mucho a esas personas, nos hacemos muy buenos amigos de aquellas personas, vivimos ciertas aventuras juntas y llega a ser una amistad tan fuerte que en el tiempo eso llega a ayudar para muchas circunstancias. Y es bueno ver que cuando hablamos de eso, inclusive pasa acá, aunque nosotros somos una familia y todos estamos en Cristo, muchas veces podemos notar cómo hay hermanos que tienen más cercanía con unos. Y esto no es porque hacen menos a otros, sino es porque han tenido sus vivencias, han tenido sus historias y demás. Inclusive en momentos difíciles, a quien acuden es aquella persona porque realmente tienen cierta confianza por todo lo que han vivido durante el tiempo. Y es interesante que eso no está lejos de los ejemplos de la Escritura. Y vamos a ver hoy un ejemplo de eso, de hombres que realmente vivieron cosas juntas, de hombres que nos van a mostrar detalles. Y estos hombres son tres apóstoles que tienen que ver con Pedro, Juan y Jacobo. Recordamos que estamos en las lecciones o la serie de lecciones de la vida de los apóstoles. Y lo que vamos a ver en esta mañana es lo que Pedro, Juan y Jacobo tenían en común. Pero cuando vamos a hablar de estos tres hombres, vamos a ver que muchas de estas cosas que ellos tenían en común va a ser relacionado con nuestro Maestro Jesucristo. Y aquí vamos a ver detalles que son muy interesantes, que son muy valiosos para que nuestra vida como cristianos, para nuestra vida como familia de Dios se fortalezca, crezca cada día más y podamos ver estos detalles y también los pongamos en nuestra vida práctica. Amén. Cuando hablamos de estas personas, si bien es cierto, nosotros podemos mencionar un poco de quién es Pedro. Sabemos que Pedro era hijo de Jonás, hermano de Andrés. Sabemos que cuando hablamos de Juan, era hermano de Jacobo, ellos dos eran hijos de Zebedeo. Sabemos eso, pero cuando hablamos de cosas que ellos tenían en común, nosotros debemos preguntarnos a qué es lo que deseo referirme en esta mañana y que la Biblia enseña. No vamos a estar hablando, bueno, ellos tenían en común en que ellos eran discípulos de Jesús. No vamos a estar hablando, ellos estuvieron en la cena juntos. No vamos a estar hablando, ellos tenían dos ojos cada uno, tenían una boca, dos manos y dos pies. Eso lo sabemos, eso ellos lo tenían en común, por supuesto. Pero hay detalles que la Biblia marca acerca de ellos, que se nombran esos nombres juntos en diferentes textos de la Biblia. Y esos textos tienen una gran enseñanza que debemos valorar. ¿Y por qué es que se nombran a estas tres personas juntas? Vamos a ver que ellos tenían en común la gran invitación o la invitación a la gran pesca de Jesús. Este es el primer punto que nosotros vamos a ver y vamos a estar en lo que es Lucas capítulo 5, y aquí vamos a ver varios textos. Sin embargo, déjenme leerles por un momento lo que dice el versículo 8 al 10. Dice: viendo esto, Simón Pedro, escúchese bien, Lucas 5, del 8 al 10,
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, dice, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y escúchese bien el versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hasta este momento aquí hay algo que nosotros debemos ver y explicar en lo que pasa aquí. Este relato lo encontramos en Marcos capítulo 1, 16 al 20. También vamos a ver este relato en lo que es Mateo. Y esto deseo compartirlo por una razón. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de lo que es la vida de Jesús, existen 4 relatos. Pero estos 3 primeros relatos se conocen como relatos sinópticos, o en otras palabras más simples, como similares. Y cuando nosotros hablamos de esto, nosotros vamos a Mateo y a Marcos, los detalles que nos dan son muy breves. Solamente estaban ahí pescando, acontece que Jesús llega, los llama, síganme, y a estas 3 personas, incluido a otra persona que ya se mencionó, pero ellos se levantan, dejan sus redes y le siguen. Pero cuando vamos a Lucas y cuando vemos este detalle, aunque está en un orden que así lo decidió el Espíritu Santo, nosotros vamos a ver aquí que Lucas da mayor información de este acontecimiento cuando aquellas personas fueron invitadas. Cuando nosotros vemos aquí el escenario, está en este lago más conocido como el lago de Genesaret, o lo que es el mar de Tiberias. Pero cuando nosotros vemos este lugar, estas personas no habían pescado nada. Ellos estaban allí trabajando, llevaban gran rato allí, llevaban horas haciendo eso y no pasa nada. Jesús toma una barca y empieza a predicar, empieza a dar un mensaje. Pero cuando pasa este acontecimiento, cuando Jesús les va a invitar, aquí se empieza a desarrollar algo fuera de lo común. Jesús termina su mensaje y sabiendo lo que había pasado, lo que empieza a decirle a Simón es algo, a Simón que es Pedro: boga mar adentro y echa la red para pescar. Imagínense ese momento cuando él le dice eso. Pedro, como siempre, que se adelanta a hablar: pero maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Aquí nosotros vemos la reacción de un hombre del Señor. Yo no sé qué es lo que pasa aquí, pero yo voy a confiar en usted, yo voy a echar la red. Hemos estado trabajando, esto se duran horas para ver lo que va a acontecer. Yo le voy a hacer caso, yo voy a confiar en usted, yo voy a confiar en su palabra. Voy a echar la red al mar. Pero aquí empieza a darse un evento muy fuerte. Y esto muestra que Jesús, el que les está hablando a ellos, es Cristo. Por supuesto, los milagros confirmaban quién era Él. Pero aquí vemos una reacción de Pedro. Inclusive el texto nos dice: asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Este hombre se vio aquí en este asunto y se llenó de temor. Esto que está pasando no es normal. Esto no lo puede hacer cualquier persona. Imagínense que tuvieron que tomar ayuda para llegar y que todos esos peces o esa gran pesca se pudiera sacar de allí.
Esto era algo sorprendente. Esto maravilló a estas personas. Pedro, yo soy pecador, estoy temeroso, estoy viendo quién está haciendo esto aquí. Pero Juan y Jacobo igual. Ellos vieron esta gran pesca. Aquí había una gran pesca, realmente. Pero fueron invitados a una pesca mucho más grande que esta. Allá en el último versículo de Marcos capítulo 1, 16 al 20, en el último versículo de esta historia, a ellos también se les invita y ellos les siguen. Ellos siguen lo que Jesús les dice. Ellos siguen esta gran invitación. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros aquí y aprender para nuestra vida? Nosotros no vamos a ver una gran pesca y que acontezca esto. Nosotros no vamos a estar en una barca allí y se va a acercar el maestro y va a pasar este acontecimiento. Pero hay algo que nosotros, los que estamos aquí, podemos tener en común. Y podemos tenerlo en común así como ellos. Para ellos Jesús fue su maestro. Jesús los invitó a ellos a que fueran pescadores de hombres, a que llevaran el evangelio. Nosotros podemos tener esto en común, predicar el evangelio. Estas palabras que dijo Pedro, por el temor en el que él se llenó, nosotros podemos también imitarlas, reconocer que ocupamos de Él, que Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Por eso estamos aquí adorando. Amén. Pero cuando vemos aquí hay unas palabras que podemos imitar día con día. En tu palabra echaré la red. Estas palabras son muy interesantes. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando algo como estas personas allí? No sé cómo vamos a vivir mañana. No sabemos qué va a pasar. Pero yo voy a confiar en usted. Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. Yo confío en usted. Usted y yo debemos confiar en Él. ¿Podemos tener eso en común? ¿Será que Dios quiere que eso lo tengamos en común? Por supuesto que sí. Debemos confiar en Él, en su palabra. Y debemos hacer lo que la palabra de Él nos dice. Eso es lo que vemos aquí. Aquí podemos ver otros textos que nos van a mostrar lo que ellos tenían en común. Ellos tenían en común la resurrección de una mujer por Jesús. Observe conmigo aquí mismo en Lucas. En Lucas capítulo 8. Y vea conmigo el versículo 51. Dice aquí: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, dice el texto, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Habían más apóstoles, pero ¿por qué solamente estos tres? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí nosotros vamos a ver que lo que tenían en común era la resurrección de una niña de 12 años. Pero lo que pasa aquí es un poco sorprendente y mayor aún cuando consideramos el contexto, capítulos anteriores. Cuando nosotros vemos esto, debemos observar lo que pasa. En textos anteriores, muchos negaban las bendiciones que venían de parte de Jesús. Jesús, vaya, bautícese en el bautismo de Juan, porque estaba ahí vigente en aquel momento. Los escribas y fariseos no. Despreciaban las bendiciones de Jesús. Pero aquí hay una serie de mujeres que reciben grandes bendiciones. Y aquí en este texto podemos ver a Jairo. Vemos a este hombre lleno de fe,
Vemos a este hombre que realmente deseaba las bendiciones de Jesús. Y cuando pasa esto, nosotros debemos observar que aquí quienes ven lo que sucede son únicamente estos discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Ellos ven lo que pasa allí, este hombre cree en Jesús. Tengo mi hija enferma, y llega uno así en seco y le dice: deje de molestar al maestro, su hija ya está muerta. ¿Cómo le va a decir esas palabras, verdad? Jesús ve lo que pasa aquí. No se preocupe. Ella duerme. Algunos se estaban burlando. Solamente crea, solamente tenga fe. Aquí va a pasar algo sorprendente. Ninguno de los apóstoles, ninguna otra persona, excepto los que menciona el versículo 51, vieron este acontecimiento. Estaba pasando algo aquí. Estaba pasando algo aquí y ellos observan cómo una persona que estaba muerta viene a la vida. Interesantemente es que cuando nosotros vemos esto, estas personas observan varias cosas. Jesús no necesitaba ir andando haciendo milagros por todo lado, porque el punto aquí, el milagro era para confirmar algo. Pero cuando nosotros vemos este dato, ellos deben aprender que Jesús es compasivo. Pero también tienen que aprender algo. Jesús tiene el poder para dar vida. Y ellos aquí están observando esto. Jesús da vida. Y esas bendiciones de Él las reciben, las obtienen aquellos que creen en Él. Ellos observaron a una persona que creía en Él, que Él podía dar vida. Imagínense este momento. Jesús, antes que esto sucediera, les está diciendo, o le dice a esta persona, y ellos observan aquí, ella duerme, pero ella va a ser levantada. Antes que suceda, ellos ven ahí el poder de Jesús en sus palabras. ¿Qué se podían llevar ellos aquí? Jesús bendice a los que le buscan y da vida. Y esta vida que Él va a dar ahora, no va a pasar todo esto hoy aquí, pero la vida que Él da es una vida eterna y es una vida espiritual. Y eso solamente se encuentra en Él. ¿Qué podemos tener en común nosotros aquí en este acontecimiento? Nosotros debemos creer en Él. Nosotros no vamos a estar allí. Nosotros no vamos a estar en este acontecimiento, pero debemos creer en Él. Debemos decirle a las personas que cuando uno le busca a Él, recibe aquellas bendiciones, y esas bendiciones espirituales, esas bendiciones que lo van a llevar a uno a la vida eterna. Esto que pasa aquí va a tener un mayor impacto conforme avancemos. Pero estas personas logran observar esto. ¿Qué más podemos observar aquí y aprender nosotros? ¿Y qué tenemos en común? Nosotros tenemos algo en común en cuanto a Cristo. Todos nosotros hemos sido partícipes de la muerte, sepultura y resurrección. ¿No es eso una gran bendición? ¿No es eso maravilloso? Nosotros hemos creído en Él y que Él nos puede dar vida. Eso es una gran bendición y eso lo podemos compartir a otros para que tengan en común. Podemos tener esas bendiciones, pero este acontecimiento solamente lo observaron ellos tres. Aquí esto se va a poner un poquito más fuerte, porque aquí hay otro acontecimiento. Y este acontecimiento tiene que ver con que ellos tenían en común, escúchese bien, la transfiguración de Moisés, Elías y Jesús. Y para esto podemos avanzar un poquito más en el capítulo 9
y podemos leer exactamente el versículo 28. El versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Este es el último texto que voy a leer de Lucas. Dice ese versículo: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Otra vez estos 3 discípulos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que vemos en este contexto? Aquí se va a hablar de esa transfiguración. Aquí ellos van a ver el resplandor y la gloria de Jesús. Pero no solamente esto pasa aquí. Aquí también ellos van a observar cómo están hablando lo que es Moisés y Elías. Esto es un dato sorprendente. Imagínense lo que es ver a Moisés. Estas personas estaban observando ahí a Moisés, a aquel hombre que se le dieron las tablas en el monte Sinaí, a aquel hombre que pasó en seco en medio del mar, aquel hombre que fue un discípulo, un gran maestro, aquel hombre que hizo grandes cosas para el Señor, aquel hombre que fue conocido como uno de los más humildes. Estas personas estaban observando allí a Moisés. ¿Cómo se hablaba de Moisés? ¿Cuánto se quería a este hombre? Bastante. Este hombre fue el que se le dio la bendición de dar la ley al pueblo. Y es lo que está representando aquí, la ley. Nosotros vemos este dato. ¿Cómo es esto? Ellos están viendo a Moisés. Ellos están observando eso, pero no era que Moisés fue enterrado allá en el monte Nebo. Y el último capítulo de Deuteronomio nos habla de esto, pero no se sabe dónde está. No se sabe bien dónde fue enterrado. La misma Biblia nos dice eso. Pero ahí lo estaban viendo. Ahí estaban observándolo. Imagínense qué fuerte es esto. Aquí nosotros vemos también que ven a Elías. ¿Qué Elías? Un gran profeta. Este profeta era muy querido también. Este profeta hizo grandes cosas para el Señor. Y cuando nosotros hablamos de Elías, Elías lo que está presentando aquí es los profetas. En otras palabras, esto es todo el Antiguo Testamento. Ellos ven también a Elías, a ese gran hombre del Señor, a ese gran hombre que estuvo allí en el Monte Carmelo, aquel hombre que llegó y se enfrentó con 400 profetas de Baal, aquel hombre que estuvo allí trabajando para el Señor, al que estuvo escondido en una cueva y el Señor le dijo: yo he reservado a personas. Pero ese era un gran profeta. Pero este profeta también se fue en un carruaje de fuego. No se sabe dónde está él entonces enterrado. Y ellos lo están observando allí. Pero también ven a alguien más transfigurado. Ven a Jesús. Este evento en la faz de la tierra, en toda la historia, ninguna otra persona lo vio. Solamente Pedro, Juan y Jacobo. Ellos están viendo aquí algo sorprendente. Ellos están viendo algo muy fuerte. Ellos no estaban viendo una visión. Ellos no era que tuvieron un sueño. Ellos estaban viendo algo real allí. Y esto era algo muy necesario. Vemos quién se adelanta a hablar allí. Hagámosle llamadas a cada uno. Pedro. Pero en ese momento no solamente vieron eso. Estaban envueltos en una nube. Y escucharon una voz. Imagínense escuchar la voz del Padre directamente.
y diciéndoles a ellos que ese es mi Hijo amado, que a Él es el que tienen que escuchar, a Él es el que tienen que obedecer. Esto es interesante porque cuando nosotros vemos estos detalles, nos muestran que estos discípulos estaban en una gran preparación. Lo requerían. Aquel que era muy rápido para hablar, escúchese bien, aquel que era el más jovencito de todos, y el primer apóstol que iba a morir por causa de Cristo. Ellos necesitaban ver esto. Ellos necesitaban saber a quién debían obedecer. Amén. Hermanos, nosotros no vamos a ver este evento, no va a pasar aquí, en esa pared tan blanca, tan bonita. No va a pasar eso. Pero saben, hay algo que nosotros sí podemos tener en común con ellos. Nosotros debemos obedecer a Cristo. A Él es el que tenemos que escuchar día y noche. En nuestro peregrinaje aquí en la tierra, en nuestro avanzar, es a Jesús. Cuando nosotros vamos a Hebreos 1:1, Dios hablando a los padres de muchas maneras, en otros tiempos, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Es a través de Él. Nosotros debemos obedecer sus mandamientos. Nosotros también estamos en una preparación constante, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir, ya estoy completamente preparado. Debemos de ver este texto y saber que como discípulos de Jesús, como seguidores de Él, debemos estar en constante preparación, escuchando su palabra, atendiendo lo que Él nos dice en las páginas de la Biblia. ¿Podemos ver esto allí? Veamos otro punto más que ellos tenían en común. Ellos tenían en común la aflicción y angustia de Jesús. Para esto, podemos ir a un texto. Podemos ir a Marcos capítulo 14, versículo 33. Dice este versículo: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? En Getsemaní, Jesús está pronto a ir a la cruz. Jesús estaba orando. Jesús estaba pasando por un momento delicado y humanamente Él sabía lo que le iba a doler estar allá. Uno de sus discípulos que estaban cercanos a Él lo iban a negar. Iba a ser traicionado. Iba a ser enjuiciado de una forma incorrecta. Iba a sufrir golpes, azotes, insultos. Iba a morir como un malhechor sin merecer ese castigo. Él sabía lo que le iba a pasar. En este y en otros contextos vemos que él sudaba gotas como de sangre, hematidrosis. Este hombre estaba en un momento difícil. Había angustia en él. Había dolor, tristeza. ¿Saben? Cuando uno está en una situación de esas, muchas veces busca a aquellos amigos para que le consuelen, para que le den ánimo, para que le den fuerzas. Jesús buscó nuevamente a Pedro, a Juan y a Jacobo.
Aunque después les dice a todos, vayan y oren. Y se levantó y los vio a todos dormidos. Pero aquí él estaba buscando a sus amigos. Él consideró a ellos para este momento. Cuando nosotros vemos este detalle, él sabe por qué está haciendo eso. Pedro, hemos visto que él muchas veces se adelantaba, pero él hizo grandes cosas, sí, lo negó, pero después dijo, te amo. En todo lo que era Jerusalén, se puso de pie con los demás. Esto es lo que está pasando aquí. Y él habló la palabra del Señor. Sí, Pedro necesitaba recibir toda esa preparación. Él vivió angustias. Él murió martirizado en Roma. Pero él supo que Jesús no lo abandonó, que él fue su amigo. Aquí vemos a Juan, un gran hombre, un joven, el más chineado, el amado. Estuvo exiliado. Escribió un relato de la vida de Jesús, cartas, y aquel libro que muestra la victoria en Cristo para aquellos que estaban pasando aflicción y dolor, fueran confortados. Ese mensaje se lo reveló Jesús a él. Él sabía lo que estaban pasando. Jesús fue su amigo. Y es amigo de todos. Santiago, Jacobo, este hombre, no sabemos mucho de él realmente. Sabemos que fue un discípulo, sabemos que le siguió. Él siguió constantemente, no se detuvo en ningún momento. Curiosamente, cuando vamos a las páginas de la Biblia, Hechos 12:2, nos dice un dato que no lo dice de otros discípulos. Él fue martirizado. Fue el primer apóstol en sufrir la muerte por causa de Cristo. Él no se preocupó. ¿Saben por qué él no se preocupó? Porque él sabe quién es Jesús. Y él sabe que Jesús tiene poder para darle vida después de la muerte. Porque él lo vio con Juan y Pedro. No lo iba a abandonar y no lo dejó allí. Nosotros vemos esto. ¿Qué podemos aprender aquí? Este momento es fuerte, este momento que ellos vieron no fue fácil. Ellos tuvieron una gran vida con nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros también, y nosotros somos la familia de Dios. Cuando nosotros hablamos de momentos de aflicción y de angustia, ¿a quién es el primero que buscamos? ¿A quién buscamos nosotros? ¿Será que vemos a Dios como nuestro amigo? ¿Será que vamos a Él? ¿A quién tenemos nosotros por amigo aquí en la hermandad? ¿Será que nos consideramos así para consolarnos, para alentarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras? Cuando pasamos momentos difíciles, debemos buscarnos primeramente al Señor, pero debemos buscarnos unos a otros. ¿Saben? Jesús oró al Padre, Él hizo eso, pero Él buscó a sus amigos. Eran seres humanos. Nosotros debemos hacerlo eso. ¿Por qué no? La misma palabra de Dios nos dice que en todo tiempo ama al amigo. Amén. Y en tiempos de angustia es como un hermano. Proverbios 17:17. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no buscar a nuestros amigos espirituales? Jesús los buscó. Jesús tenía amigos. Todos sus discípulos eran amigos y así los consideró.
Ya no los voy a llamar más siervos. Amén. ¿Por qué? Porque los siervos no saben lo que hacen su amo. Pero a ustedes les he dado a conocer todo lo que el Padre me dio. Gloria a Dios. Los llamaré amigos. Juan 15:15. Son mis amigos, aquellos que me obedecen. Somos amigos del Señor Amén. Gloria a Dios. porque le obedecemos. Ellos tenían en común algo aquí, claro. La gran invitación a la pesca, observar la resurrección de una mujer, la transfiguración y la aflicción y angustia. Nosotros tenemos muchas cosas en común. Amén. Somos una gran familia, somos hijos de Dios, somos pescadores de hombres, predicamos el Evangelio, Gloria a Dios. tenemos vida en Cristo y vida eterna en Él. Gloria a Dios. Nosotros vamos a verle allá en gloria a Él. Esa es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Y en momentos adversos, difíciles, busquémonos unos a otros, porque somos familia y somos amigos. Ellos vieron el gran significado y el propósito de estar en varias ocasiones juntos. ¿Cuánto podemos aprender nosotros estando juntos? Amén. Glorificado sea Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.